Para evitar que la inconformidad social vaya a simpatizar o a querer emular la experiencia de los países socialistas, de alguna manera lo que se trata de preservar es que se siga apostando por este tipo de ordenamiento occidental, de sociedades de mercado, de supuestamente en términos políticos de sociedades políticas democráticas, ¿sí? Y entonces es ese tipo de intervención. Ya rematábamos al terminar la sesión anterior en cómo entre las implicaciones que trajo consigo, que fueron transformaciones incluso socioculturales muy interesantes, porque no solamente fue la ocasión para que pues, muchos sectores que si se hubiesen atenido a sus propias fuerzas, a sus propios recursos, no habrían podido acceder a muchas oportunidades, en este caso laborales, educativas, de salud, etcétera. Con este tipo de apoyos sociales pudieron acceder, se pudieron crear clases medias en muchas sociedades, se pudo crear cierto tipo de garantías sociales, etcétera, y con ello, como ya lo habíamos mencionado, fue de la mano cambios en términos político-culturales, en donde la sociedad asumió que esos apoyos sociales eran derechos y que tenían legitimidad para reivindicarlos y reclamarlos cuando consideraban que no se les estaban proveyendo de manera debida, de manera adecuada. Y cómo este tipo de promoción, podríamos decir, de participación, de un pensamiento crítico, de esta cultura adversarial, como la llaman muchos autores, etcétera, porque se está cuestionando sistemáticamente la autoridad, ¿sí? Lo que va a generar, una vez más, como reacción desde esta perspectiva más conservadora, que de alguna manera alberga el pensamiento neoliberal, es este mismo tipo de grupos, una vez más con Hayek a la cabeza, porque Hayek fue muy longevo, vivió muchos años y vivió muchos momentos históricos, podríamos decir, y de alguna manera se promueve una respuesta contundente que se va a expresar de distintas formas, a nivel de distintos foros, de distintas críticas, de asesoramiento incluso a gobiernos, etc. Y una de las formas, no es la única, pero una de las formas emblemáticas en que se condensa esta preocupación que albergan y esta crítica que defienden en contra de este tipo de derechos sociales, pues es la que se plasma en el diagnóstico de la Comisión Trilateral, a la que ya nos habíamos referido, ¿sí? Y la Comisión Trilateral, pues de alguna manera lo que está es patentizando lo que son las banderas por excelencia del pensamiento neoliberal, porque una de las cosas que se está diciendo es, resulta que las políticas de bienestar que pretendidamente iban a resolver, entre otras cosas, problemas como el desempleo o problemas como la inflación, no solo no los han resuelto, sino que incluso han contribuido a incrementarlos, porque sigue habiendo inflación, porque sigue habiendo desempleo, porque hay una serie de crisis económicas, además de por medio, entre las cuales está la crisis del petróleo, etcétera, que también habíamos referido muy brevemente. Y esto, no solamente lo que estaría mostrando es que continuar con ese tipo de política en donde los recursos públicos se están empleando para ese tipo de inversiones sociales, ¿sí? No es ventajoso, es altamente costoso, da lugar a la ineficiencia, pero además da lugar a la corrupción, ¿sí? Y entonces de alguna manera viene todo el emblema de que es la iniciativa privada la panacea. Es la iniciativa empresarial la panacea, porque allí a ningún empresario le convendría operar de manera ineficiente y que sus costos aumenten en contraposición a la eficiencia. Entonces, de alguna manera, pareciera que pues, la lógica racional es la que opera en las empresas, en donde nadie va a perder voluntariamente recursos o ganancias. Y además, para la empresa, no solamente habría, en la lógica empresarial, podríamos decir, no solo habría esta
prioridad de la eficiencia, sino como parte de la eficiencia el combate a la corrupción. Porque en la empresa pues, se estaría muy pendiente de que no hubiese pérdidas motivadas precisamente por ese tipo de conductas. Entonces, supuestamente, habría no solo la garantía de eficiencia, sino la garantía de honestidad, transparencia y cosas semejantes. Bueno, la historia rebate con cualquier cantidad de ejemplos esa pretensión de supuesta verdad inequívoca en tal planteamiento. Pero lo que sí es un hecho es que una de las divisas políticas de este plan neoliberal es justamente el que la alternativa es la privatización. Y la privatización lo que estaría implicando no solamente es que todos esos recursos que el Estado invirtió, incluso a nivel de fuentes de trabajo, de industrias, de empresas, etcétera, las privatice. Y de alguna forma, una vez más, quien marque la pauta de las dinámicas sociales sea el mercado. Y que el Estado, la tarea principal que tendría sería justamente la protección de la economía. El Estado tendría la protección de la economía, y la protección no en el sentido de intervenir, sino de cuidar, vigilar que esa libre competencia fluya. Bueno, esto de alguna manera lo que estaría implicando como política, como plan político, es que si una vez más quien ha de cumplir cumplir ese papel central es el mercado y sus leyes respectivas, entonces a nivel social lo que eso estaría significando es que una vez más quienes integramos esos ordenamientos sociales como particulares nos tendremos que hacer cargo pues, de nuestro destino, de nuestra suerte, de nuestras oportunidades, de nuestras posibilidades. Y entonces de alguna manera se incorpora todo un ideario, porque es una de las cosas que justamente señala entre otros Escalante. El neoliberalismo no solamente es un plan económico, es toda una concepción de la vida, una concepción del mundo, etc. Y una de las líneas justamente de esa concepción del mundo es que nosotros, muy a tono con lo que sería el ideario liberal, somos sujetos con capacidad de juicio, de iniciativa, tenemos posibilidades en función de una lógica competitiva de sacar, a reducir o de cultivar mayores habilidades, mayores competencias, etcétera, para arreglarnos en la vida y destacar y tener éxito y cosas por el estilo. Y todo ello, de alguna manera, va de la mano con toda una nueva idiosincrasia que se va fomentando desde muchos ámbitos, no solamente a nivel de la publicidad, a nivel de los discursos oficiales, sino incluso a nivel de los discursos dentro de los propios ámbitos educativos. Uno de los cambios, por ejemplo, que se da en el campo educativo es una concepción de la educación en términos de competencias. Y las competencias, de alguna manera, lo que significan es, bueno, pues hay saberes que son irrelevantes. Pensemos, por ejemplo, los humanísticos. Pues esos económicamente no producen, no generan así como riqueza social o cosas por el estilo. Entonces hay que fomentar otro tipo de formación, otro tipo de carrera que sí sea relevante para los negocios o para todos estos requerimientos que esta nueva sociedad nos está planteando. Pero la educación por competencias, de alguna manera, lo que está implicando es con que sepamos lo básico, que sepamos aritmética, que sepamos el manejo del idioma y que, por ejemplo, sepamos inglés. Y entonces, pues, eso es lo que de alguna manera nos va a habilitar justamente para poder competir abiertamente en el mercado. Pero junto con ese tipo de divisas hay una dimensión, podríamos decir, de este discurso, que justamente lo que va a tratar de fomentar una vez más es el individualismo. Un individualismo que de alguna manera, por ejemplo, se plasma en conceptos como son, en nociones como son las de
el emprendedurismo. O sea, si ya no va a haber las ayudas sociales, etcétera, es de nuestra inventiva, de nuestra imaginación, de nuestra iniciativa, que nos volvamos emprendedores. Y si nos volvemos emprendedores, tenemos más posibilidad de resolver no solo nuestra situación, sino hasta de tener éxito. Y en ese sentido es lo que muchos autores analizan, empezando por Foucault, entre otros muchos, de cómo esto de alguna manera nos convierte algo así como en empresarios de sí, empresarios de nosotros mismos. Nos vemos no en función de con qué tipo de habilidades o gustos o hobbies, etcétera, yo disfruto y siento que enriquezco mi vida. No, es cómo me preparo, acorde con esa mentalidad mercantil, para competir, para tener éxito, para obtener ganancias. Y entonces, pues, elijo incluso mi carrera en función de ese tipo de criterios. Hay mercado de trabajo para mi carrera, entonces, pues, es algo a considerar. No lo hay, pues, estoy perdiendo el tiempo, voy a acabar como un fracasado o cosas por el estilo. Y además, si tengo oportunidades o no tengo oportunidades, pareciera que la responsabilidad reside en mí mismo, no en la organización social, no en las divisiones y las desigualdades de clases y las desigualdades. No, depende de que yo no fui competente, no hice el esfuerzo suficiente o cosas semejantes. Y ese emprendedurismo, a su vez, se complementa con otra noción que se va a manejar, que es el de el empoderamiento. El término empoderamiento tiene su origen dentro de este discurso, podríamos decir, neoliberal o desarrollista, que sería como el término que se usa para hablar de cómo se aplicó en los países en el proceso de desarrollo como los nuestros. Y hay un lema, así muy de sentido común, que se repite hasta la saciedad y que condensa lo que implica justamente esta noción del empoderamiento. De alguna manera lo que se dice es, hay que enseñar, no hay que darle el alimento, el pescado al ciudadano, hay que enseñarlo a pescar. ¿Cuál era la lógica que se jugaba en ello? Bueno, ir en contra de las políticas de bienestar, que de alguna manera lo que estaban implicando era gasto, un gasto excesivo y que no era productivo, porque nos volvíamos simplemente recipientarios de ayudas y no nos esforzábamos y no competíamos y no nos empoderábamos y siempre nos volvíamos pasivos y dependientes o cosas por el estilo, según esta lógica. Según la lógica neoliberal, lo que de alguna manera implicaría que si me enseñan a pescar, pues entonces no solo soy emprendedora, sino me voy a empoderar. Y me voy a empoderar porque de alguna manera yo voy a ser la fuente de mis propios recursos, de mis propios, podríamos decir, artífice de mis propios éxitos y cosas semejantes. O sea, había una noción que conllevaba esta beta propiamente economicista, que implicaba, por ejemplo, que las mujeres pudieran incursionar en el espacio de trabajo y se empoderaran desde esta perspectiva neoliberal. Lo que significaba es que las mujeres tenían ya recursos propios y entonces eso iba en contra de esas relaciones de dependencia que les ponían en esta situación desventajosa de sometimiento a la opinión, a la autoridad, etcétera, del marido, del padre, del hermano, de cualquier otro tipo de autoridad masculina. Bueno, el feminismo de alguna manera va a jugar con ese término, pero lo va a resignificar completamente. De una vez se los planteo para ya condensar la idea y nos seguimos. De alguna manera el feminismo lo que va a plantear es cómo el empoderamiento no tiene simplemente que ver con el hecho de que accedamos a un espacio de trabajo y a obtener a través de formas salariales un ingreso propio. Cómo el empoderamiento
es mucho más complejo y conlleva muchos más elementos. Porque yo puedo, por ejemplo, competir en el mercado laboral y ser contratada en una maquiladora y estar expuesta a unos horarios verdaderamente criminales, castigados, con muy poca regulación, etcétera, y con salarios verdaderamente raquíticos. Y además con toda una serie de condiciones adversas dentro del propio espacio de trabajo, en donde no hay condiciones incluso de higiene, de seguridad, etcétera, que me permitan proteger la integridad de mi cuerpo. A lo mejor estoy manejando sustancias tóxicas o estoy manejando elementos que de alguna manera me pueden provocar algún tipo de daño físico o cosas por el estilo, y no hay ese tipo de garantías. Bueno, entonces de alguna manera lo que se está diciendo es que tener un sueldo raquítico, claro que cambia mi situación respecto a la condición previa, en donde no lo tenía, ¿sí? Pero el trabajo sigue siendo segregado, sigue siendo sobreexplotado, etc. ¿Qué es lo que nosotros entenderíamos por el empoderamiento desde la perspectiva feminista? Implicaría, entre otras cosas, el que asumamos, en un sentido podríamos decir íntimo, subjetivo, emocional e intelectual, la convicción de nuestra propia valía. Porque seguir cumpliendo ese tipo de roles, de trabajos propios para mujeres, no necesariamente va de la mano con que yo de alguna manera cuestione esas condiciones segregadas y esas divisiones injustas del trabajo social. Implica en ese sentido una dimensión subjetiva en donde yo asumo que no solamente valgo, sino que me tengo que hacer respetar en determinado momento. Y no basta simplemente con que yo me lo crea, en términos de que mi imaginación, mi fantasía, mis sueños así muy íntimos, etcétera, me inviten a albergar ese tipo de ideas, ese tipo de sentimientos. Se trata de que efectivamente tengan los recursos para poderlos afirmar, para poder afirmar esas convicciones y esa valía. Y en ese sentido significa no solamente que íntimamente asuma mi valor como persona, sino que objetivamente me haga de los recursos, no solamente en términos de habilidades, sino también en términos de fortaleza emocional, para poderlo afirmar en un sentido objetivo. Pero otro de los elementos del empoderamiento es que, acorde con este tipo de historia de segregación sistemática, de devaluación sistemática, de falta de oportunidades para ir conformando saberes, habilidades, convicciones, etc., es muy importante el que podamos hacer vínculos con otras mujeres, en este caso, ¿sí?, que han vivido ese mismo tipo de circunstancia adversa, y que unamos de alguna manera voluntades y fuerza para justamente como colectivo hacernos presentes y hacer toda una serie de iniciativas que busquen precisamente el reconocimiento, la afirmación de la dignidad y el valor que como mujeres tendríamos, y no solo como individuos, sino como un colectivo, como un sector social tan amplio demográficamente como es el de las mujeres en nuestras sociedades. Entonces, el empoderamiento lo que está implicando es una parte íntima, una parte objetiva y una parte de socialización, de articulación, de organización. Y en ese sentido, se trata de una vertiente, podemos decir, de una bandera, que evidentemente conlleva, no simplemente me adapto a las nuevas lógicas del mercado, no, es una perspectiva que conlleva una perspectiva crítica, y eso es fundamental,
Una perspectiva crítica porque el hecho de buscar afirmarnos no solo como individuos, sino como colectivo de mujeres, lo que está implicando es cuestionar precisamente a ese tipo de sociedad que históricamente ha devaluado a las mujeres, a todo lo que se signifique como lo femenino, ¿sí? Y ha, de alguna manera, restringido o bloqueado igualdad de oportunidades. Y oportunidades dignas y acorde con lo que sería, en este caso, nuestra capacidad como personas. Porque una oportunidad de tener un trabajo segregado y mal pagado y propicio para tantas otras adversidades, pues no necesariamente es como la panacea. Entonces, de alguna manera, lo que conlleva es esta perspectiva crítica de un tipo de orden social y de un tipo de concepción cultural que ha justificado y legitimado la desigualdad, que ha legitimado la injusticia y que incluso acaba hasta legitimando la violencia, ¿sí?, contra ese tipo de sector. Entonces ven ustedes el contraste. Es una resignificación que esta beta crítica le da a un término que tenía esta otra acepción. Bueno, nos vamos a detener allí porque de alguna manera lo que yo les había resaltado al final de la clase anterior era cómo en esta perspectiva neoliberal no solamente hay una recomposición de las relaciones en el mercado, etcétera, sino cómo también hay una nueva posicionamiento, podríamos decir, que por supuesto acaba teniendo una incidencia mayor en lo que es la propia política. Decíamos que ese diagnóstico de la Comisión Trilateral, justamente una de las cosas que señalaba era que lo que tenía en crisis a estas sociedades era que se hubiese cultivado esa cultura adversarial que no solamente acababa resultando ingobernable, sino que lo que había hecho había sido mermar la figura de autoridad, la figura del respeto a lo que eran las instancias de autoridad políticamente hablando. Entonces, de alguna forma pareciera que la alternativa es el Estado y sus políticas subordinadas a las prioridades del mercado implicarían también una suerte de tendencia a demeritar el papel de la política, a demeritar o incluso a concebir como riesgosa o peligrosa a la propia democracia. Y entonces va a haber toda una serie de iniciativas al respecto en donde se acabe, por ejemplo, cuestionando y mermando incluso cualquiera de las formas organizativas que a nivel social se habían dado y que habían sido artífices a través de la lucha y las negociaciones de alcanzar nuevos derechos. En este caso, por ejemplo, los propios sindicatos, pongamos por caso, ¿sí? Y hay un ataque frontal a ese tipo de organización que de alguna manera acaba, pues, fracturando de manera significativa esas ventajas o posibilidades que esas formas organizativas defensoras o promotoras de los derechos, por ejemplo, laborales de los trabajadores, podían conllevar. Pero hay otras razones que también explican cómo se contribuyó a esa merma, a ese desprestigio, podríamos decir, de este tipo de instancias organizativas. Vamos ahora a detenernos un momento en lo que conlleva precisamente la globalización y cómo se entreveran, decíamos, con lo que son estas políticas neoliberales. Una de las cosas que se han analizado, se han discutido ampliamente en el terreno de la investigación respecto a qué es esto de la globalización, ha dado lugar a debates muy ricos, a posturas diversas, etcétera, y hay quienes pueden en un momento, por ejemplo, interpretar que en realidad la globalización no tiene nada de novedoso como fenómeno epocal o como tendencia epocal, porque ya de suyo el sistema de producción capitalista que lo que promueve y sustenta es una sociedad de mercado, lo que habría
le habría sido característico siempre habría sido, pues, la posibilidad del intercambio, la creación de mercados, no solamente a nivel del mercado interno de los países, sino de mercados a nivel internacional con otros países, para de alguna manera darle salida justamente a todos esos stocks de producción y de alguna manera posibilitar el que las inversiones de capital que se hicieron para producir esas mercancías tenga la posibilidad de volver a su punto de inicio y ser reinvertido e ir acrecentando de alguna manera pues una de las leyes de oro del capitalismo, que sería justamente la de las ganancias. Bueno, pero hay quienes de alguna manera contravienen esa postura en el sentido de que no es lo mismo que nosotros podríamos pues registrar en momentos históricos más tempranos de lo que habría sido el fenómeno del propio capitalismo, porque lo que nosotros estaríamos viendo hoy por hoy son procesos que en términos no solo de intensidad, en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, transforman precisamente ese tipo de intercambios. Lo que se estaría de alguna manera destacando es el hecho de que ese tipo de intercambios lo que acaba generando son formas de interdependencia que son definitorios de nuestra vida económica hoy día. Ahorita que se está discutiendo qué va a pasar con esos edictos reales, porque parece que fuese monarca, ¿verdad?, Trump, de que si nos aplica o no aranceles, de si cierra sus fronteras a todas las importaciones y cosas por el estilo. De alguna manera lo que nosotros estamos escuchando constantemente, lo habíamos escuchado desde muy atrás, pero ahorita está como muy presente en el debate público, es hasta qué punto nos hemos vuelto dependientes unas economías de las otras. La casi imposibilidad de que funcionemos al margen de lo que son esas interconexiones. Se habla, por ejemplo, de lo que implica la producción, simplemente para no ir más lejos, de un auto. Y entonces resulta que, bueno, no hay la posibilidad de que ese producto se conforme si no es con los chips que vienen del oriente y si no es con la producción, podríamos decir, de partes automotrices que vienen de los propios Estados Unidos o de otros países o que se fabrican aquí en México, o si no es posible concretarlo a través de lo que es todo el trabajo de ensamblaje que se lleva a cabo en las maquilas de la industria automotriz en nuestro país, etc. Entonces, resulta que un producto depende de los insumos de quién sabe cuántas partes del mundo. Y entonces, de alguna manera, lo que se estaría mostrando es que lo que se ha generado es una dinámica de interconexión, de interdependencia, que prácticamente borra fronteras. Si algo definió al diseño político moderno, fue la creación de estados nacionales que marcaron sus fronteras perfectamente claras, establecidas, etc. ¿Sí? Pues resulta que este tipo de dependencia lo que parece es traspasar esas fronteras, hacerlas en un determinado momento algo casi simbólico, por así decirlo, porque se han establecido convenios comerciales, etcétera, que de alguna manera nos interconectan y hacen que cualquier decisión que se tome en un determinado lugar dependa también de las negociaciones y las decisiones de quién sabe cuántas otras partes que están de alguna manera allí vinculadas. Bueno, allí ya tendríamos una diferencia, pero al mismo tiempo lo que se está planteando es este tipo de interdependencia y este tipo de proceso incremental, podríamos decir, en términos productivos, etcétera, trae consigo también pues, toda una serie de transformaciones, toda una serie de cambios. Junto con todos estos procesos económicos, hay podríamos decir, una tendencia epocal que va a ser trascendente para explicar nuestro presente y que es lo que algunos autores llaman como la revolución
en el campo de la comunicación. Esa revolución en el campo de la comunicación implica tres vertientes. Una revolución a nivel de la informática, una revolución a nivel de la robótica y una revolución a nivel de los medios masivos de comunicación. O sea, la revolución en la comunicación implica, ven ustedes lo que significa, por ejemplo, el que haya tantas invenciones y tantos avances y tantos procesos en el campo de la informática. Sabemos perfectamente que esto lo que habría significado es ni la suma de las mentes más brillantes podrían procesar la cantidad de información que a través de este tipo de tecnología es susceptible de procesarse. La velocidad con que se procesa, podríamos decir, el carácter multifacético de la aplicación de ese tipo de tecnología, porque se trata de un procesamiento de información que lo mismo puede tener que ver con el manejo de datos a nivel económico que con el manejo de datos. Pensemos, por ejemplo, en nuestro sistema de salud, la Secretaría de Salubridad, lo que está manejando en términos de lo que son, pues no solamente su personal, sus bienes a nivel de sus edificios, de sus quirófanos, de sus aparatos, de sus medicamentos. O sea, dense ustedes cuenta de todo lo que puede, o simplemente el manejo de una universidad masiva como la nuestra, etcétera, sin la informática. Entonces, lo que nosotros vemos es cómo le imprime en un determinado momento una velocidad a los procesos que ya por sí solo, y ahí me detengo, bastaría para plantearnos las dificultades que eso conlleva a nivel de aplicar ese tipo de recurso tecnológico a ciertos procesos administrativos, jurídicos, etcétera, comerciales, que se dan en el mundo, en los países y en los distintos ámbitos o esferas de la vida social. Pensemos en un determinado momento, por ejemplo, en que a nivel de las inversiones económicas hay la posibilidad de procesar información sobre las ventajas, etcétera, de invertir en tal o cual rubro. Pero luego me topo con que yo quiero invertir en ese rubro y hay quién sabe cuántas reglamentaciones a nivel jurídico que tengo que traspasar, sobre las cuales tengo yo que procesar mi propósito de inversión. Entonces es como si se generara una especie de cortocircuito en términos de la temporalidad. O sea, la velocidad con la que yo puedo hacer inversiones, puedo mover mis capitales, etcétera, sin tener que ir con la maletita de un país a otro, simplemente me meto de alguna manera a lo que en este caso puede ser la internet, y entonces puedo estar haciendo inversiones o sacando mis recursos y dejando en la quiebra a quién sabe cuántos países en segundos, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros veríamos es cómo se va a generar una especie de cortocircuito entre lo que es la presión de esta velocidad, ¿sí?, y lo que son las reglamentaciones jurídicas y los procedimientos y las normativas y la eficiencia o ineficiencia de los burócratas y las decisiones políticas de si cambiamos nuestra normativa o no la cambiamos, etc. Bueno, eso por sí solo, ¿cómo se resuelve? Porque se trata, si pensamos en términos de inversiones, se trataría de oportunidades. Y si la oportunidad no se aprovecha, en un segundo habrá otro que de alguna manera la aproveche. Si estamos pensando en inversión, por ejemplo, que es necesaria para las finanzas de nuestro país, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es cómo se va generando una presión que va forzando a esas estructuras y procedimientos a que se flexibilicen. Entonces aquí tendríamos otra tendencia, o sea, no solamente la de la interdependencia por las interconexiones, sino la de la flexibilidad. O sea, es una flexibilidad que de alguna manera, por ejemplo,
¿En qué la podemos nosotros visualizar? Bueno, pues de aquí a que en el Congreso se decide, que se plantea una propuesta de reforma a nuestras leyes para que capitales privados o extranjeros inviertan, por ejemplo, en Pemex, ¿sí? Pues, bueno, se perdieron quién sabe cuántas posibilidades. Y entonces la flexibilidad, en muchas ocasiones, cuando corre por esa vía procesal, pues lo que implica es que se van generando formas legales cada vez más elásticas, más flexibles. Pero también se van dando prácticas que en muchas ocasiones acaban, si no cursan por esa vía jurídica y legislativa, acaban llevándose a cabo por fuera de los marcos de la ley, dentro de relaciones que acaban siendo prácticamente ilegales. Y eso es lo que priva. Y eso es lo que priva, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros veíamos es como esa flexibilidad busca causas. Es como si nosotros viésemos con las lluvias torrenciales como un río se sale de madres y entonces, pues el agua busca causas por dónde salir. Algo equivalente, podríamos decir, que es lo que se estaría significando en ese terreno. Y esos causas pueden ser causas legales, muy permisivos o ilegales, ¿sí? O sea, la inversión privada tiene lustros. Antes de que hubiese cruzado ninguna reforma sobre si había posibilidad o no de inversión privada, por ejemplo, en Pemex, concretamente en nuestro país. Entonces, lo que nosotros vemos es allí esa flexibilidad. Pero decíamos que esa revolución en la comunicación no solamente tiene que ver con la dimensión de la informática. Decíamos, tiene que ver también con la de la robótica. Sabemos que cada vez hay más inventos en términos tecnológicos que hacen posible, si lo volviéramos a poner en el plano laboral, a que muchos de esos procesos ya no requieran de manos de obra humana, como toda una serie de procesos, incluyendo la entrada de nuestro estacionamiento, por lo cual estoy llegando tarde porque no pueden entrar, porque no está funcionando, porque ya no hay una persona allí que se haga cargo de si la pluma levantó o si hay una fila que está obstruyendo la entrada que tenemos que entrar o cosas por el estilo. Bueno, pero ¿qué genera este tipo de proceso? Pues por supuesto que hay muchas ventajas en el sentido de exactitud. Pensemos simplemente, por ejemplo, en el campo médico, el que haya de alguna manera posibilidad de microcirugías que se llevan a cabo con una precisión milimétrica y que provocan la menor invasión y menos daño al paciente que está siendo de alguna manera intervenido, etcétera, a que si nos atenemos simplemente a que, bueno, yo con mi vista un poco allí fallida, le atine o no le atine, o mi pulso, o qué sé yo, a la hora del proceso, ¿no?, quirúrgico. Entonces, por supuesto que tiene muchas ventajas, pero tiene su contracara. Y la contracara es, pues, que genera cada vez más el que vaya habiendo mayor desempleo. Fuerza de trabajo que incluso, aunque esté muy habilitada, muy bien preparada, etcétera, va resultando que se trata de especialidades que se van viendo desplazadas en muchas ocasiones. Y que si lo conectamos con el otro tema neoliberal del emprendedurismo, pues lo que puede implicar es que pues ahora estoy tomando el diplomado en algo totalmente ajeno a lo que yo estudié, porque pues, necesito trabajo y entonces me necesito habilitar rápidamente para encontrar una oportunidad de trabajo. Bueno, esa parte de la robótica, por supuesto, es muy poderosa, muy importante, pero también tiene sus efectos sociales. Pero está además la parte de la comunicación de masas. Y la comunicación de masas ha venido a trastocar prácticamente nuestra vida y la dinámica de nuestras sociedades. No solamente por la velocidad y la cantidad de información que es susceptible de correr a través de la internet y de todos los medios a través de los cuales nosotros tenemos acceso a ese tipo de contenidos, ¿sí? Sabemos perfectamente que incluso el acceso a muchos de esos contenidos es de tal dimensión que acaba saturando a las personas al punto
de que en muchas ocasiones, en términos cognitivos, ni siquiera tenemos la posibilidad de procesar ese contenido de manera que nosotros podamos decir que es información, una información que nosotros no podemos procesar mentalmente, no es información, es ruido, que acaba bloqueando nuestra posibilidad de formarnos un juicio, una opinión sustentada, una decisión que esté bien informada o cosa por el estilo. Y sabemos todos los efectos colaterales que esto puede estar trayendo, entre los cuales puede ser este clima, podríamos decir, de irritación social, en donde, bueno, todo el mundo estamos muy enojados y todo el mundo insultamos a unos y a otros, nadie puede decir pío porque entonces se le va la avalancha y cosas por el estilo. O sea, es como si de alguna manera lo que se estuviese estimulando es una suerte como de irritación, incluso podríamos decir en términos psicoemocionales, porque la propia saturación, o sea, ustedes han vivido seguramente procesos o situaciones incluso muy básicas, muy elementales. Quieren salir y la puerta no se puede abrir, ¿verdad, Pablo? Y uno empieza así como a sentirse perturbado, ¿no? O sea, cuando uno intenta realizar una acción y esta no se puede concretar y uno aplica sus repertorios conocidos, etcétera, y no funcionan, etcétera, la emocionalidad que va en juego no clarifica nuestra mente. Lo más probable es que nos perturbe más y nos impida de alguna manera resolver la situación que estamos encarando. Y es algo semejante lo que estamos viviendo precisamente en ese ámbito de supuesta comunicación social, que en realidad podríamos decir que no solo es ruido, sino que más que comunicación es toxicidad, en donde ya no hay manera de opinar, de entendernos, de dialogar, de argumentar o cosa que se les semeje. Pero bueno, más allá de este tipo de efecto que tiene sus vetas profundamente preocupantes y nocivas, ¿sí? De alguna manera lo que nosotros veríamos es qué está implicando en términos de tendencia sociológica y estructural, cambios fundamentales en muchos de los ámbitos de nuestra vida. Entonces, teniendo en consideración muchos de los procesos que esto trae en juego, lo que nosotros diríamos es, estamos dentro de un escenario en donde en términos de tendencias epocales, y que no parece que vayamos a poder revertir, ¿sí? Esto cerrará fronteras, pero las interdependencias no necesariamente se van a anular. Generará quién sabe cuántas crisis inflacionarias y cosas por el estilo de las distintas economías, pero las interdependencias siguen su curso, más caras, más difíciles de adquirir, etcétera, pero de alguna manera están allí. Y porque muchas de ellas además son, podríamos decir, muy positivas. O sea, pensemos en un determinado momento la experiencia que vivimos cuando la pandemia. Claro que la movilidad, que es otra de las variantes que tenemos hoy día, ¿sí?, dentro de nuestras sociedades, por todos estos cambios tecnológicos, pues hizo que se convirtiera en pandemia. Un contagio que a lo mejor podía haber quedado localizado en una determinada entidad o un país o cosa por el estilo, en cosa de horas, pues prácticamente traspasó fronteras. Sí, pero con la misma desgracia que eso pueda representar, los avances farmacéuticos posibilitaron encontrar remedios que también se pudiesen distribuir a nivel internacional, como en este caso pudo haber sido las vacunas, etcétera, con todas las dificultades, sobre todo en términos de políticas económicas que hay en juego. Bueno, pero entonces, lo que quiero que vean es todas las transformaciones que esto trae consigo. Este fenómeno de la interdependencia, y ya nos situamos ahora sí, nos acercamos a nuestro tema de cómo se entrevera con las cuestiones de género. Uno de los factores, por ejemplo, muy interesantes que esto trae a nivel de las interdependencias y las interconexiones, es que en aras de no solo responder a las potencialidades y posibilidades que todas estas transformaciones traen,
sino la forma en que se entrevera con políticas económicas neoliberales habría contribuido de alguna manera a una nueva dinámica, un nuevo modelo de organización económica. Y ese nuevo modelo, de alguna manera, lo que habría significado es algo así como la externalización de la economía. Lo mencionamos la vez pasada. O sea, la externalización de la economía lo ejemplificábamos específicamente en el caso de Estados Unidos, que fue uno de los primeros promotores convencidos del modelo neoliberal, ¿sí? Que era, a ver, en el ámbito de la empresa la prioridad es cómo abatimos costos. Y si una forma de abatir costos es ir e instalar una planta maquiladora en otros países en donde las reglas laborales sean casi nulas o no se apliquen debidamente, etcétera, me va a ahorrar los costos que representa, por ejemplo, los niveles salariales que tengo que pagar en mi país, la protección social o de salubridad, etcétera, que le tengo que dar a mis trabajadores o cosas por el estilo. Esta externalización y las propias interdependencias, de alguna manera lo que habrían generado es una suerte de fragmentación del modelo productivo. Y la fragmentación la empiezan a padecer en primera instancia, o la empiezan a vivir en primera instancia las propias empresas. Muchas empresas, por ejemplo, ya no realizan en su integralidad un proceso productivo. De alguna manera, en esa fragmentación, subcontratan a otro tipo de empresas menores, otro tipo de instancias, etcétera, que hagan partes del proceso productivo. Entonces, yo no solamente puedo tener quien haga parte de la carrocería, del auto, etcétera, sino que incluso puedo estar contratando, o sea, la diversidad es múltiple, a nivel de todas las partes que puede conllevar, por ejemplo, un producto, y que son cualquier cantidad de empresas las que están participando en la elaboración de cada una de esas partes. Es que incluso la propia operación, en muchas ocasiones, de la empresa, con todas estas tecnologías a las que nos estábamos refiriendo, como la informática, etcétera, puede ser un rubro de un sitio en internet que ni siquiera tenga una instalación física, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, un servicio que es externalizado, en donde no me comprometo con derechos laborales, y entonces, por ejemplo, contrato a la empresa que a su vez contrata, pongamos por caso, al sector que le va a dar mantenimiento o aseo a mis instalaciones. O sea, sabemos cómo prolifera en determinado momento todas estas formas de outsourcing, que se le llaman, ¿sí? Que son todas estas pequeñas empresitas que pueden estar brindando precisamente ese tipo de servicios. Entonces, la primera instancia que de alguna manera sufre esta transformación es la propia organización empresarial. Habrá lugares en donde todavía hay un lugar físico donde se concentran las instalaciones, los trabajadores, los procesos, etcétera, pero todo esto va de la mano con la correlación que establece con tantas otras instancias. O habrá otros, como el ejemplo que les puse, en donde ni siquiera hay un sitio. Es simplemente una administración que desde lugares, incluso no solo en una ciudad o en un país, sino desde distintos lugares en el mundo, distintas personas pueden estar colaborando justamente en la viabilidad de ese servicio o esa empresa que se está en un momento dado brindando. Bueno, pero ¿qué implicaciones tiene esto específicamente en términos sociológicos para lo que en este caso podría ser el mundo del trabajo? Ustedes los deben saber por las materias que han estudiado en sus respectivas carreras, etcétera. Es en la modernidad, propiamente hablando, en donde se empieza a generar, por ejemplo, incluso en el caso de la filosofía, una filosofía del trabajo. O sea,
Es hasta con un Locke, o luego con un Hegel, y luego con un Marx, etcétera, que de alguna manera se empieza a valorar la importancia del trabajo físico, lo cual era devaluado y menospreciado en el mundo antiguo. Eso era trabajo de esclavos, ¿sí? Bueno, en este caso, de alguna manera, lo que nosotros vemos es cómo incluso en esa filosofía del trabajo se concibe que lo que le da dignificación a nuestra existencia es el trabajo. Porque a través del trabajo no solamente cultivamos habilidades, desarrollamos nuestra mente, sino nos volvemos artífices de nuestro propio destino, no solo individual, sino colectivo. Bueno, esa era una divisa de todo nuestro pensamiento moderno contemporáneo. Cómo el trabajo era una forma de afirmación, una forma de concebir nuestro futuro, nuestra movilidad, mejores oportunidades, el progreso, todo lo que se quiera. Lo que nosotros vamos a ver en contraposición es cómo el trabajo se va, de alguna manera, devaluando. Y se va devaluando, entre otras cosas, porque no solamente en términos objetivos, materiales, etc., se reducen, podríamos decir, la calificación, podríamos decir, del trabajo y la correspondiente remuneración del mismo, sino que de alguna manera en esta suerte de fragmentación a la que nos estábamos refiriendo, en esta forma de outsourcing, en esta forma de externalización, lo que se van creando son fuentes de trabajo en donde el trabajo es cada vez, podríamos decir, mucho más fragmentado. Puede requerirse incluso una escasa preparación. Pensemos en el modelo de las maquilas concretamente, como paradigmático. El trabajo de la maquila, en donde es un trabajo mecánico, en donde yo simplemente estoy ensamblando pequeños piececitos, un chip para en una determinada base que luego va a aplicarse al funcionamiento del refrigerador o del motor de un coche o cosas por el estilo, ¿sí? O sea, no se requiere una especialización. Es un trabajo, podríamos decir, muy básico, muy elemental, etc. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver, entre otras cosas, un fenómeno muy significativo. Ya nos habíamos referido en las sesiones anteriores a cómo este modelo socialdemócrata y todas estas políticas de bienestar y todas estas tendencias de movimientos sociales y de reivindicaciones sociales, etcétera, había abierto la posibilidad de que sectores que típicamente habían sido excluidos o marginados del ámbito laboral accedan al mismo, específicamente en este caso las mujeres. Esta es una tendencia que ya se venía dando. Pero ahora lo que nosotros vamos a observar es cómo hay una acusada tendencia a emplear mano de obra femenina. Mano de obra femenina particularmente en este tipo de trabajos. Trabajos mal remunerados, trabajos en donde no hay una reglamentación adecuada en términos de horarios laborales, trabajos en donde no hay una protección en términos de salud, y ya no digamos de garantías en calidad de condiciones para el retiro o cosa por el estilo. Por supuesto que hay una diversidad de modalidades de requerimientos en el plano económico de perfiles laborales. Se puede requerir, por ejemplo, por supuesto, sectores con una alta especialización. Una alta especialización no solamente en los distintos campos, podríamos decir, por ejemplo, en el ámbito de la salud o en el ámbito de la ingeniería o cosas semejantes, ¿sí? O en el ámbito de la informática misma. Pero para que opere ese tipo de actividades de alta especialidad, se requiere toda una infraestructura y toda una serie de trabajos que de alguna manera
sostengan y apoyen la funcionalidad de ese otro tipo de trabajo especializado. Yo les refiero allí, por ejemplo, a un análisis que hace una autora, Saskia Sassen, en donde habla precisamente de este tipo de nuevas sociedades globales, por así decirlo. Pensemos en Silicon Valley, ¿sí?, en donde sí, allí se producen los grandes avances en términos informáticos y cosas semejantes. Sí, pero resulta que para que eso opere, se requiere quien haga labores de servicio, de todo tipo, desde las labores de servicio a nivel del comercio, en el que uno consume los productos alimenticios, sean elaborados o sea en el supermercado o cosa por el estilo, hasta quienes hacen en un determinado momento las tareas básicas del ensamblaje que decíamos en otros lugares del mundo, ¿sí?, hasta quienes hacen en un determinado momento, por ejemplo, el trabajo de carácter reproductivo, que es menester, porque ya el propio Marx nos decía, algo que caracteriza al sistema de producción capitalista es, por supuesto, el trabajo productivo, ese que se lleva a cabo en la industria, en las fábricas o cosas por el estilo. Sí, pero para que ese trabajo productivo se realice se necesita un trabajo reproductivo. Y un trabajo reproductivo que se plasma en servicios, en cuidados, ¿sí? Y quienes llevan a cabo ese tipo de trabajo, que puede ser el trabajo no solamente de ventas, de comercialización, sino trabajo incluso doméstico, de cuidado de los pequeños, de los ancianos, de los enfermos, etcétera, para que la ingeniera pueda ir a su centro de trabajo, ¿sí?, pues es personas con menos calificación y con una calidad de trabajo, por supuesto, autónoma, mucho más depreciada, mucho menos valorada, etcétera, pero es menester. Por eso es que esta misma autora en algún momento lo que sostiene es que ese tipo de trabajo reproductivo, devaluado y mayoritariamente realizado por mujeres, ¿sí?, es un activo fundamental para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas, globales y neoliberalizadas, ¿sí? O sea, ella de lo que habla es de una feminización del trabajo, y que en este caso lo que estaría implicando es esto que les acabo de explicar, o sea, una feminización en donde hay un trabajo reproductivo que compensa, podríamos decir, pues muchos de los gastos que se podrían requerir si no se tratara de un trabajo devaluado para su sostenimiento y para el buen funcionamiento de aquellos otros espacios que son cruciales por toda su innovación y por toda su productividad, que son características a las economías contemporáneas. Entonces, aquí hay un punto que a mí me parece muy importante resaltar y que yo se lo puntualizaba en el artículo. Cuando nosotros estamos hablando de feminización, lo que es muy importante es que entendamos que no se trata solamente de un dato cuantitativo, en el sentido de que haya cada vez más demanda de mano de obra femenina y haya más mujeres en ese ámbito, por ejemplo, en este caso laboral. Les planteaba en una de las partes del artículo justamente lo que implica este término de feminización. Y saco a colación una cita de un autor que aparece en un artículo en un texto de Donna Haraway, del Manifiesto Cyborg, ¿sí? Y la cita es de un autor que se llama Richard Gordon, y lo leo y lo analizamos. Nos dice Richard Gordon con gran claridad cómo la reestructuración del trabajo se podría llamar como una suerte de economía del trabajo casero o economía del trabajo doméstico. Y entonces nos dice lo siguiente: el término feminizado
significa ser enormemente vulnerable, apto a ser desmontado, vuelto a montar, explotado como fuerza de trabajo de reserva, estar considerado más como servidor que como trabajador, sujeto a horarios intra y extrasalariales que son una burla de la jornada laboral limitada, llevar una existencia que siempre está en los límites de lo obsceno, fuera de lugar y reducible al sexo. Y agrega más adelante, una modalidad en que la fábrica, el hogar y el mercado están integrados en una nueva escala. A mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les sugiere, qué les significa? Y si leyeron el texto, ¿qué elementos podemos de alguna manera traer a colación para interpretar justamente esta cita? La leo nuevamente y los escucho. El término feminizado significa ser enormemente vulnerable, apto a ser desmontado, vuelto a montar, explotado como fuerza de trabajo de reserva, estar considerado más como servidor que como trabajador, sujeto a horarios intra y extrasalariales, que son una burla de la jornada laboral limitada, llevar una existencia que está siempre en los límites de lo obsceno, fuera de lugar y reducible al sexo, una modalidad en que la fábrica, el hogar y el mercado están integrados en una nueva escala. A ver, los escucho. Son varias betas, por supuesto, ¿no?, que están aquí integradas en esta cita. Pues justo todo lo que estamos comentando y que feminizado termina siendo vulnerable, y lo que comentaba de las condiciones en las que se empieza a abrir como el mercado laboral para las mujeres, me recordó mucho como al caso de las costureras en el sismo del 85, ¿no? De cuántas mujeres fallecieron por estar en lugares así como, sí, nada dignos, ¿no? Y que y sin seguridad, ¿no? Sí, justo me recordó mucho a eso. Claro. Ahora, démonos cuenta de que hablar de ese carácter vulnerable tendría como por lo menos dos vías de interpretación. Una que puede tener que ver con las condiciones mismas del trabajo, o sea, condiciones inseguras, precarias, incluso insalubres o cosas por el estilo. Pero también tiene que ver, y por eso el término feminizado tiene un peso decisivo, cuando dice feminizado por ser altamente vulnerable, ¿qué le sugiere? Es que no recuerdo la autora que habla de sujetos feminizados. ¿Cómo? ¿De sujetos feminizados? ¿Saskia Sassen? Creo que sí. La verdad no recuerdo bien. Es que no recuerdo si era Anne Foster Sterling. ¿Cómo? Anne Foster Sterling. Bueno, lo han manejado múltiples autores. Sí, no recuerdo bien cuál era la autora, que justamente habla de que los sujetos feminizados incluyen también a grupos vulnerables, porque son grupos que patriarcalmente justo son vistos como inferiores o subyugados a los varones cis blancos, ¿no? Entonces, a mí me vino como a la mente eso, como todos estos grupos que solamente como que subyacen debajo de él, y en específico las mujeres, ¿no? Porque o sea, ellas son las que se les somete a las cargas de doble jornada, las 12 horas, todas como estas condiciones laborales poco insanas de las que ya hablaba mi compañera. Claro, claro. O sea, démonos cuenta de que cuando se está usando el término feminizado, de alguna manera a lo que nos remite es a cuál es el tipo de valoración que histórica y culturalmente se ha dado al significante de lo femenino. De acuerdo con este sistema sexogénero de raigambre netamente patriarcal
en donde se legitiman lo que en este caso y se reproducen lo que son las condiciones asimétricas, en donde sistemáticamente, en principio, las mujeres se ven sometidas justamente a la autoridad del varón o cosa semejante. De alguna manera, el propio término de lo femenino, culturalmente hablando, históricamente hablando, nos ha remitido justamente a una connotación devaluada. Y una condición devaluada parece ser el piso propicio y legitimador para ser vulnerado o vulnerada. Por eso es que cuando se está hablando de no solo de lo femenino, sino de lo feminizado, pueden ser mujeres, pero pueden ser también otros sectores, no solamente de la diversidad sexogenérica que sistemáticamente han sido discriminados, excluidos, etcétera, y que de alguna manera se les asocia con este rasgo, podríamos decir, o este perfil de pretensión de feminidad, sino que incluso cuando estamos hablando de feminización, y esto es muy importante, lo que nosotros tendríamos que entender es que da igual si el trabajo lo realizan hombres o mujeres, o sectores de la diversidad sexogenérica. El trabajo en la actualidad es algo devaluado. Me hizo pensar en... Sí, me hizo pensar en que luego hay ciertas como tendencias en las redes sociales de que se muestra una pareja y que el hombre está como pues haciendo un trabajo doméstico y la mujer no está como, pues no sé, dominándolo, por así decirlo. Y los comentarios es como de, sí, así es como debe ser, o cosas así. Y siento que, o sea, aunque sea este cambio, digamos, de roles de género, sigue habiendo ese juego de dominio. Claro, y esa significación de devaluación. O sea, es algo que incluso agravia la dignidad del hombre o pone en duda su hombría en un determinado momento. O sea, siguen, aunque haya cambios a nivel sociológico en donde no necesariamente de manera tersa, muchas veces muy conflictiva, se intentan allí como renegociar las responsabilidades domésticas o cosa por el estilo, lo que vemos es que pervive en buena medida esa significación valórica, ¿sí? Bueno, hablando sobre la feminización, no sé, me parece muy interesante porque estaba leyendo a Kate Miller y ella habla justamente que, o sea, lo más primario dentro de las violencias es la violencia sexual, ¿no? Que justo incluso dentro de, parece ser que dentro de las violencias, la racial y la económica y la de clase son posteriores. Entonces, no sé, en ese aspecto me parece curioso porque justo Millet habla de que eso es lo primario en la violencia y siento que lo que hace el neoliberalismo es como sacar un poquito el foco de la mujer como cuerpo, como ser y esparcirlo por todos los actantes sociales, económicamente hablando. Y ahora no, ya no es tanto como una violencia infligida como a un solo cuerpo específico, sino como a quizás lo que diría Kimberly Crenshaw de gente que está atravesada por un montón de aspectos que ya no simplemente es como lo femenino, sino que ya también podemos hablar como de pobreza, de vejez, incluso de gente joven, porque pues sí, justo siento que la economía hace eso, que ya no se detiene solo en aspectos físicos o genéricos, sino que va siempre más al fondo, ¿no? Y ya, no lo sé, es un poco aberrante ese aspecto, supongo. Claro, pero además, fíjense ustedes los retruécanos que tiene toda esta dinámica. O sea, hay una parte en donde la forma en que se va organizando el trabajo, ¿sí?, puede ser estas condiciones precarizadas, no solamente por los montos salariales, etcétera, sino por las condiciones mismas físicas en donde se está llevando el trabajo, o porque incluso se borra el espacio que típicamente era el lugar para el desarrollo de sus procesos productivos en un determinado momento, sino que además de esa tendencia a la precarización, que de alguna manera parece
ir en consonancia con esta suerte de devaluación que se asocia con lo feminizado. Se le da un giro y en su retórica, de alguna manera lo que se dice, se juega con que las mujeres se han empoderado. Y ahora además son emprendedoras. Así su emprendimiento sea poner el comal en la puerta de la casa para vender quesadillas, ¿verdad? Pero son emprendedoras, son sus propias empresarias o cosas semejantes. O sea, hay como una retórica que de manera, podríamos decir, perversa, juega precisamente con este tipo de cuestiones aspiracionales de me autonomizo porque tengo mis propios ingresos, y de alguna manera resulta que le da un valor a un tipo de actividad que lo que está plasmando es la precariedad. O sea, ven ustedes como las distintas aristas y los distintos giros, ¿no?, que tiene precisamente este tipo de discurso. Objetivamente no solamente genero condiciones totalmente inadecuadas para el trabajo, sino que además juego con la retórica de las oportunidades y las grandes ventajas y las grandes maravillas que trae consigo precisamente este nuevo tipo de orden. ¿Tú querías decir algo? Es que justamente quería preguntar si justo aquí es donde entra como esa estructura de el techo de cristal, de cuando parece que justo las mujeres están como integradas al modelo neoliberal y a estas ondas de querer aprender y la meritocracia, etc. Pero justo como son sujetos feminizados, realmente nunca van a poder como alcanzar o encarnar lo que el varón emprendedor encarna, ¿no? O sea, porque hay una como doble lectura, ¿no? Como el varón puede como hacerlo en torno a sí mismo, pero la narrativa de las mujeres siempre va a estar ligada pues a estas ondas de feminización, ¿no? Como el cuidado, como por qué lo hacen, ¿no? Porque muchas de las mujeres emprendedoras pues lo hacen por esta idea de, bueno, perdón, no quiero generalizar, pero hay detrás este eco de querer superarse o querer mantener a sus hijos o llevar a cabo acciones de cuidado de otras personas, porque eso también está dentro de la feminización, ¿no? El maternal. Claro, lo que pasa es que son muchas las vetas en juego. O sea, pensemos por ejemplo el que, digo, no todas las mujeres trabajan en maquilas o cosas por el estilo. Si nosotros pensamos en el tipo de trabajo que se puede estar llevando a cabo en cierto tipo de empresas o en cierto tipo de instituciones, pensemos en nuestras mismas universidades o cosas por el estilo, efectivamente una de las cuestiones con las que se topan es la pervivencia justamente de estos marcajes desigualadores, asimétricos, etcétera, que se habrían teorizado a través de esta noción del techo de cristal, en donde aunque se tenga el perfil, la experiencia, etcétera, pareciera que la posibilidad de ascenso siempre se topa con un límite en donde ya cargas de mayor responsabilidad, de decisiones relevantes, etcétera, como que se desestima su capacidad y de alguna manera, aunque no se tengan necesariamente las calificaciones debidas, es tendencialmente un varón o un grupo de varones el que lleva a cabo este tipo de trabajo. Pero además pensemos en una cuestión que son todos temas muy relevantes y muy complejos. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que el propio sistema capitalista plantearía es, bueno, todo el mundo tiene la aspiración en un determinado momento de poder entrar a la jugada, por así llamarlo, ¿sí? Que puede ser el ámbito laboral o el ámbito profesional y desarrollarse en ese terreno y mostrar capacidad y obtener las recompensas correspondientes o cosas por el estilo. O sea, estamos dentro de una lógica que tiene que ver con esta dimensión aspiracional, competitiva, etcétera. Es propio de la cultura en la que estamos insertos. Pero luego además sumemos a esto todo un discurso, como es el discurso reivindicador del feminismo, en el sentido de que las mujeres tienen derecho a tener aspiraciones
Y no simplemente porque se plieguen sin más a las aspiraciones capitalistas, aspiraciones a ser respetadas como personas, a poder realizar como personas sus propios planes de vida, a poder desarrollar habilidades o profesionalización, etcétera, en distintos campos que les son relevantes, que les son significativos, etcétera. Bueno, pero para poderlo hacer tienes que insertarte dentro de lo que son los canales de organización de esta sociedad y sus reglas económicas. Entonces, esto va con la sobrecarga de que cuando tienes esas pretensiones, tienes esas aspiraciones, que se pueden decir que son más que legítimas, pues tienes toda una serie de adversidades de por medio, entre las cuales puede estar no solamente ese sistema discriminatorio con el que te topas dentro de casa, fuera de casa, etcétera, sino objetiva y materialmente la sobrecarga de lo que puede implicar el que sigues teniendo que hacerte cargo de resolver los problemas domésticos, las tareas de cuidado, y que por más moderno que sea la pareja y más libre pensadora y más democrática y lo que sea, pues a lo mejor hay la lógica de que el varón puede decir, no, yo soy muy democrático y muy feminista y le ayudo. De alguna manera el planteamiento del discurso feminista es, no me ayuda. Es responsabilidad que tendría que ser compartida, pero parece que eso no se ha vuelto la regla, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros estaríamos viendo es pues todas estas adversidades en donde incluso desarrollar una carrera profesional pues viene con toda una serie de dificultades de por medio, ¿sí? Y que justo con lo que comentaba de que, bueno, estoy diciendo, ¿no?, que termina siendo una doble jornada, entonces, justo como creo que últimamente se ha dado mucho en redes sociales esto de la Stratwhite, que justo es como, ay no, o sea, ¿para qué quieres empoderarte? Que significa ir a estar en un trabajo mal pagado, con condiciones indignas, mejor quédate en casa, sea mujer mantenida y ya, ¿no? Como que no te tienes que preocupar de nada más. Y que últimamente lo he visto mucho en redes sociales, como un discurso, justo un discurso aspiracionista, ¿no? De que eso es lo que tendríamos que volver las mujeres, como si solo tuviéramos dos alternativas y ninguna de las dos significara una vida digna realmente. Claro, y las alternativas pueden ser tantas como estas y muchas más, y podrían ser absolutamente legítimas. Lo que nosotros tendríamos en un determinado momento que poner el ojo crítico y analítico a ese tipo de discursos es hasta qué punto no se está jugando también allí una especie de apuesta conservadora, ¿sí? De quedémonos como estábamos. A final de cuentas es menos costoso en el entendido de que pueda ser grato depender de las decisiones y la voluntad de otros, de quien depende, ¿no? Pero bueno, si hay quien nota, había un debate hace años en donde el feminismo pugnaba porque todas las mujeres se emanciparan y cosas por el estilo, y pues resistencias de muchas mujeres, pues por su formación más conservadora o porque tenían otra óptica y otra opinión o cosa por el estilo, y un autor español escribió un articulito que llevaba por título El derecho a la infelicidad. O sea, si de alguna manera el discurso emancipador de las mujeres lo que estaba planteando es tenemos derecho a ser felices y a tener otro tipo de vida y romper con los atavismos y con las desigualdades o cosas por el estilo, sabemos que hacer esa apuesta tiene sus costos, porque no es una cosa dada, no es una cosa fácil, no es una cosa que te la reconozcan, más bien te vas a topar con cualquier cantidad de resistencias e incluso censuras o hasta sanciones, ¿no?, en tu vida. Y entonces, de alguna manera lo que se planteaba es, bueno, hay quien pueda apostar por ello. Habrá mujeres que prefieran quedarse dentro de los convencionalismos típicos y habría que respetarles. Entonces es el derecho a la infelicidad. Entonces sí, puede ser que se piense que es mucho más cómodo depender de la decisión y la voluntad de otro.
podría aplicar el título del artículo. Sí. Mi pregunta es sobre, bueno, hay una parte de la cita en la que dice que las mujeres también son como fuerza de trabajo de reserva, ¿no? Funcionarían, por así decirlo, como, bueno, o sea, como que la fuerza de trabajo de reserva lo que hace es que amenaza al trabajador, ¿no? Bueno, todos están como en esa dinámica, pero el trabajador no puede exigir porque en cualquier momento puede venir ahí y reemplazarlo, ¿no? Claro. Este es un punto muy importante porque también nos habla de todos los cambios que se han ido dando en los últimos lustros y tiene que ver con el hecho de que efectivamente nosotros apuntábamos al tema de la robótica, no es el único, hay cualquier otra cantidad de factores que podrían estar contribuyendo, por ejemplo, a que las oportunidades de empleo escaseen, a que haya cifras muy significativas de desempleo, a que haya amplios sectores sociales que viven en estas condiciones absolutamente adversas y que casi, en muchos casos, por ejemplo, jóvenes, acaban interiorizando la condición de ser desempleados. Y no porque sea una apuesta, un gusto, como podría parecer quienes promueven esta otra alternativa de vida. No, es porque he hecho todos los intentos y en ninguno he tenido éxito. Llega un momento en que, a ver cómo sobrevivo, y pareciera como que se empieza a borrar, incluso en términos aspiracionales, la posibilidad de encontrar algo que me permita salir de esta condición de precariedad, de escasez, de falta de perspectivas de futuro o cosa por el estilo. Y entonces, una de las cuestiones que nosotros veríamos es, ante este tipo de tendencia, no solamente de desempleo, sino de inestabilidad en el empleo, porque lo comentábamos, no es ahorita la compañera que decíamos que afortunada porque ella parece que sí firmó un contrato, pero los trabajos típicamente hoy día son tan inestables como que ni siquiera hay un contrato de por medio que comprometa a tu empleador a que se cumpla el plazo que se convino, ¿sí? Te pueden despedir al día siguiente y no hay cuidado el que te despidió por no cumplir el contrato, o te pueden estar contratando